Segunda contradicción creativa. El núcleo duro de tu fuerza, lo popular, en caso de Bolivia, lo indígena, lo campesino, es el núcleo duro, el baluarte de la revolución, la vanguardia del proceso revolucionario. Es tu núcleo duro, pero la sociedad es más que el núcleo duro. Y este núcleo duro ha de consolidarse en su proyecto de Estado y de sociedad si es capaz de articular, de expandirse, de incorporar al resto de las clases sociales. Este núcleo duro va a poder consolidar el proyecto revolucionario si es capaz de liderizar a otras clases sociales diferentes a ella. Hegemonía es eso. Hegemonía es liderazgo intelectual y moral. ¿Qué es liderazgo intelectual y moral? Es liderizar el sentido común de la sociedad, el sentido de lo justo, de lo valedero, de lo que vendrá hacia futuro, del orden de las cosas, del sentido de la sociedad, de cómo está organizado el país y hacia dónde debe ir. Eso tiene que liderizar el sector indígena campesino. Y liderazgo moral es haber trabajado en las percepciones profundas, éticas de las personas, de lo justo, de lo injusto, de lo válido, de lo inválido. Haber trabajado el orden moral de las personas y de la sociedad. En el fondo, eso es hegemonía. Y una clase social o un bloque social revolucionario es hegemónico porque tiene la capacidad de expandirse intelectualmente, moralmente, hacia otras clases sociales distintas de ella. Pero si te abres demasiado, hay el riesgo de hacer demasiadas concesiones, demasiadas flexibilizaciones que hagan que tu núcleo duro dude de que sigue conduciendo el proceso. ¿Hasta dónde te expandes? ¿Hasta dónde te contraes? No hay salida, no hay una respuesta. No la encuentro, compañero profesor, no la encuentro. Y creo que otra vez la clave es cabalgar esa contradicción. Consolidar el núcleo duro, irradiarse. Pero tampoco irradiarse demasiado involucrando a todo el mundo, que al final tu núcleo duro te abandona. Y cuando haya problemas, ¿quién va a dar la cara por vos? No van a dar la cara a las clases altas ni las clases medias. Va a dar la cara a tu núcleo duro. Pero si tu núcleo duro duda de vos, ya no te va a defender. Ese es el problema de la construcción hegemónica. Porque en la hegemonía uno tiene que ceder también. Tiene que incorporar, esa es la idea de la política, tiene que ensamblar los intereses de los otros, modificarlos y ensamblarlos, modificarlos y ensamblarlos. Pero si ensamblas demasiado y lo tuyo lo abres demasiado, al final no tienes ni base ni tienes liderazgo y te vas a caer. El riesgo de ser demasiado flexibles. Pero si me cierro en mi núcleo duro, no tengo liderazgo, sigo siendo una minoría, sigo siendo débil. Complicado. La construcción de hegemonía es un tema sobre el cual no hay una fórmula precisa, es una construcción diaria, es un arte de conquista, de seducción y de consolidación. No hay una norma, es un trabajo político. De hecho, la política es la construcción de hegemonía, por definición. Y en eso no hay regla, no hay norma, no hay un procedimiento a imitar, es la lucha y la lucha la que va a definir cómo consolidas núcleo duro, tu vanguardia revolucionaria y te expandes. Lo suficiente para incorporar a otras clases, para neutralizar a otras, pero sin debilitar tu núcleo duro. En esa habilidad política revolucionaria radica la consolidación hegemónica de una revolución. Y claro, mientras no logra eso, siempre habrá el riesgo de el retroceso. Siempre habrá el riesgo de el regreso de los conservadores,
de la restauración conservadora, diríamos. Siempre va a estar el riesgo de una revolución. Por eso Lenin decía, una revolución verdadera es grande en la medida o engendra una contrarrevolución tan grande como la propia revolución. Es otra contradicción en vivo que hay que trabajarla cotidianamente. La tercera contradicción creativa de un proceso revolucionario es lo general que representa a todos, lo particular de unos cuantos. Ha habido revoluciones, ha habido transformaciones porque la sociedad, la ama de casa, el joven, el vendedor de la calle, el estudiante, el profesional, se ha cansado con lo que había, ha reconocido que había que cambiar la sociedad en su conjunto, porque lo que había era intolerable. Es decir, asumió una percepción universalista de su vida. Se vio en el ámbito general universal. Pero pasado el flujo revolucionario vienen los reflujos, como en Bolivia. Hubieron los procesos que demandaron asamblea constituyente, una demanda para todos. Demandaron nacionalizar hidrocarburos, beneficio para todos. Es el momento del ascenso revolucionario. Demandaron gobierno indígena, beneficio para todos, descolonización del país. Pero luego vienen los reflujos, flujos y reflujos. La revolución es un hecho por oleadas, no es un tema permanente de movilización y ascenso social. Se va y se baja, se va y se baja. Es la idea que tenía Marx de la revolución y la práctica demostró que tenía razón. Las revoluciones son por flujos y reflujos en un periodo largo. Pero en los momentos de reflujo, ¿qué sucede? Que la sociedad se repliega en lo corporativo. Es lo que nos pasó a nosotros. El año pasado hubo una marcha de compañeros nuestros hermanos de tierras bajas. Ustedes saben que el movimiento indígena de Bolivia tiene presencia en tierras altas, donde viven casi 6 millones de indígenas, y en tierras bajas, donde viven cerca de 200.000 indígenas, 250.000 indígenas. La suma de esos 6 millones de indígenas más 200.000 indígenas de tierras bajas da la totalidad del movimiento indígena en Bolivia, mayoritario en nuestro país. Pues bien, nuestros hermanos indígenas de tierras bajas, 200.000, marcharon reclamando que las tierras fiscales, las tierras del Estado, que hemos expropiado a terratenientes, pasen a propiedad solamente de los pueblos indígenas de tierras bajas, que son 200.000, y que ya no se entregue tierras a los pueblos indígenas de tierras altas, que son 6 millones, y que tienen menos tierra, porque viven en el altiplano, y ahí la propiedad es de media hectárea, 1 hectárea, y en tierras bajas una extensión para la gente son unas 100 hectáreas, 200 hectáreas. ¿Qué hace un gobierno? Son tus cumpas, son tus hermanos de lucha, has caminado con ellos, has luchado con ellos, pero ellos te dicen ahora, quiero que lo que es de todos solamente sea para mí. Es decir, el repliegue corporativo e individualista de la demanda. O la COP este año. La COP este año nos reclamó salarios, la Central Obrera Boliviana. ¿Tiene razón de reclamarnos? Tiene toda la razón. ¿Pero qué nos planteaba? Que las reservas internacionales, que son de todos, que es un patrimonio de todos, se conviertan en salarios para unos pocos, para salud y educación. Lo que era de todos se ha usado para unos cuantos. ¿Qué hace un gobierno? La COP son tus cumpas, has peleado en las calles con la COP, se ha peleado contra la oligarquía, pero ahora la mirada ya no es universal, sino es gremial, local, privada. Como esas contradicciones van surgiendo a diario, también en lo popular se incuban temporalmente, provisionalmente, este tipo de tendencias más localistas, más gremiales, dejando de lado el horizonte general de la demanda.
Es una contradicción, va a ser así. Y tienes que buscar los equilibrios, explicar procesos de disuasión, de explicación, de convencimiento de que las tierras tienen que ser para los de tierras bajas y para los de tierras altas. Que las reservas internacionales tenemos que usarlas para beneficio de todos. Es mejor utilizar eso para industrializar y de ahí saldrá la ganancia para los salarios. Es decir, un trabajo de persuasión y de discusión colectiva social. Los procesos de transición tienen ese tipo de contradicciones. No hay que asustarse frente a ellas. Hay que encontrar la vía democrática, la vía persuasiva, la vía del intercambio y mutuo convencimiento para resolver ese tipo de contradicciones que afectan los procesos revolucionarios. Y saber que en el mundo popular habrá momentos de lucha universalista, general, generosa, y momentos de repliegue particularista, de repliegue localista. Y luego un nuevo momento de universalismo y otro momento de repliegue. Y será así. Y aceptar que así es la vida, que así es el sector social, que así son los flujos y reflujos de la movilización social. Cuarta contradicción, creativa igualmente. Un proceso revolucionario en lo político tiene que traducirse rápidamente en resultados de carácter económico. Distribución de la riqueza, distribución de la propiedad, generación de más riqueza. Generación de riqueza, distribución. Después de tanto tiempo de pobreza y de miseria, hay un despertar colectivo, general, de generación, de distribución de riqueza, de satisfacción de necesidades básicas. Y para satisfacer necesitas recursos, necesitas dinero. Y es en base al trabajo, a la producción que sale ese dinero. Pero quieres lanzar a hacer esas cosas y vienen otros compañeros y te dicen: un momento, compañero, vicepresidente, esta represa que tú quieres construir para dar luz al país, subvencionada, me va a afectar este bosque. Vas a tener que inundar esta área y vas a afectar a la madre tierra. Y no quiero que lo hagas. También tiene razón el compañero. También tiene razón. No es un tema que habíamos trabajado desde el marxismo, el tema de la preservación del medio ambiente. Quizás los pocos que trabajaron fue Enrique, yo me acuerdo de él, en los años 80. Por lo general los marxistas no veíamos este tema. Y a través de Enrique yo me acuerdo haber reencontrado la frase de Marx de humanizar la naturaleza y de naturalizar al ser humano. Pero ya en gobierno es complicado. Necesitas tu represa para dar luz. Y los compañeros te dicen: no hagas la represa porque me vas a afectar la naturaleza. ¿Qué haces? ¿Qué haces como gobernante? Complicado. Complicado. Si no haces la represa no vas a tener luz. Y con seguridad que te van a romper la columna vertebral a los 2 años porque no hay luz. Y el pueblo mismo te va a cobrar las cuentas, junto con la clase media en las elecciones. Pero si haces la represa, has afectado un pedazo del bosque necesario para la reproducción de la naturaleza, del entorno, del medio ambiente y de tú como ser humano. ¿Cómo te mueves en esa contradicción? Complicada. No hay una salida. Es vivir la contradicción. Intentar llevar adelante proyectos de inversión productiva que no afecten la estructura del medio ambiente, que no la aniquilen, que no la depreden. Pero tienes que afectar, porque hasta respirar afecta a la naturaleza. Tienes que afectar de alguna manera, para satisfacer necesidades básicas. Pero a la vez tienes que también incorporar en tu preocupación diaria, en tu preocupación de planificación, de inversiones, de ejecución, el respeto de los derechos de la madre tierra, la preservación del medio ambiente y de los bosques.
también tienes que hacerlo. No en el sentido de los ambientalistas. En Bolivia hay un grupo de ambientalistas que tienen su celular BlackBerry, que viajan en avión, que tienen luz, que tienen agua caliente, que se bañan con agua caliente a las 7 de la mañana, van a su trabajo a las 10 de la mañana, que no les falta nada, y reclaman por la madre tierra, porque no les falta nada a ellos, y reciben el financiamiento de USAID o de alguna ONG extranjera. No están peleando por la madre tierra, están peleando por la idea que tienen extranjeros, de que como ellos han acabado los bosques, nos toca a nosotros ser los guardabosques de los depredadores del norte. Eso tampoco tiene que ser así. Tiene que haber hasta también un comportamiento ético. Pero al interior del movimiento indígena se da esta tensión. Compañeros que te reclaman inversión, ejecución, obras, distribución de recursos, y compañeros que te dicen no me toques la madre naturaleza. Hay una contradicción interna, creativa, que un gobierno revolucionario no puede eludirla, no puede mantenerse al margen, tiene que recoger las dos vertientes. De hecho, el socialismo en el siglo XXI tiene un rostro también medioambientalista, tiene un rostro de protección de la madre tierra, pero también de satisfacción de necesidades básicas. Contradicciones creativas al interior de los procesos revolucionarios. He mencionado estas 4, seguramente habrán muchos más. Monopolio, democratización. Núcleo duro, expansión y radiación hegemónica. Interés general, interés particular. Desarrollo que satisfaga necesidades básicas materiales, preservación de la naturaleza. 4 contradicciones del proceso revolucionario. Las estamos viviendo hoy, las seguiremos viviendo y emergerán otras hacia futuro. No importa, es así la vida, son así los procesos revolucionarios. Decía Marx, los procesos revolucionarios avanzan, retroceden, se caen, vuelven a levantarse, vuelven a caminar, vuelven a tropezarse, vuelven a caerse, vuelven a levantarse, hasta que algún momento, llega un momento en que se podrán consolidar. Estamos en esos momentos de avanzar, de retroceder, de caerse, de volverse a levantar, de avanzar más rápidamente, de volver a detenerse para volver a avanzar. No hay una ruta especial. Los clásicos no nos han dado una fórmula que eluda los problemas, al contrario, nos han dado la fórmula de entender y de que toda revolución verdadera engendra contradicciones, es lucha permanente, es lucha continua, y el revolucionario y los teóricos de la revolución y los que reflexionamos sobre la revolución y los que participamos en ella, tenemos que asumir que así es la vida, que así son las revoluciones, y gracias a Dios que sean así. Lucha, lucha y lucha hasta que nos muramos. Muchísimas gracias.